Bueno, encantado de hablar contigo. Igualmente. Ahora me ves y me escuchás. Te escucho, pero no te veo. Ah, bueno, no sé qué está pasando. No, Eh, seguro que es mi culpa. no sé. Algo no Bueno, me sale dando bien. bueno, ¿qué tal Granada? Bueno, muy bien, muy bien. Yo estoy ahora mismo de paso porque yo no vivo en Granada. Yo vivo, me trasladé hace un par de años a un pueblo en el norte de Granada, Sí, como a 2 horas, un poco así a lo inhóspito. Y entonces no estoy viviendo en Granada, pero justo me ha pillado en Granada y entonces justo hoy sí estoy en Granada. bien. Mm. ¿Y cómo es vivir en una ciudad donde todo es patrimonial, todo hay que tener cuidado, todo es historia, ¿no? ¿Es fuerte? ¿Es fácil? Mm. Bueno, no lo facilita para ser arquitecto contemporáneo. Sí, No lo facilita, no lo facilita. Evidentemente es una ciudad que tiene muchísimos valores y para aprender arquitectura quizás de las mejores ciudades del mundo, realmente, ¿no? Es decir, hay algunos ejemplos con los que te has criado sin saberlo y y hace que te transforme la mentalidad a la hora de pensar arquitectura. Y eso se hace patente porque hay muchísimo talento de la arquitectura, arquitectos contemporáneos que han salido de Granada, ¿no? Tanto de la escuela de arquitectura como antes de tener la escuela de arquitectura. Los arquitectos de Granada siempre han tenido como una impronta diferencial con respecto de otros arquitectos. Por tanto, evidentemente es muy bueno para la formación, no tan bueno para luego tú producir arquitectura contemporánea. La normativa, cultura, está como muy constreñido y no es fácil hacer arquitectura contemporánea, incluso que fuera con toda intención de la mayor sensibilidad del mundo con ese patrimonio. Aún así se hace muy complicada y de hecho mucha de la arquitectura que se hace contemporánea pues, es muchas veces muy mediocre porque cumplir todas las normas hace que sea una arquitectura muy, muy mediocre, ¿no? Y a una arquitectura un poco más propositiva le cuesta salir en la parte histórica de Granada. claro, porque incluso pienso, ¿no? Es un terreno libre, debe ser casi imposible encontrar un terreno libre, ya, ¿no? Un baldío, pero no es así. Bueno, voy a construir ahí, digo, bueno, digo por la vida, pero sí, no, hay un montón de cuestiones que realmente te complican Sí. ¿no? Primero Entorno, ¿no? Es como, sí, primero que hace que ya no solo Granada, sino cualquier ciudad europea con centro histórico, que ya hasta los que no tienen centro histórico o un patrimonio potente como el de Granada, si no lo tienen, se lo inventan, ¿vale? Ese es un fenómeno que está pasando en España de forma muy común, ¿no? Donde no hay se inventa para que todo sea especial. La ciudad más mediocre, más normalita, sin patrimonio histórico, se inventa una historia con cualquier cosa para tener ese patrimonio y que sea como una ciudad de interés por tanto de especulación como comerciales y entonces mmm, lo que es esa parte histórica hace que sea como que se en disputa, un territorio como muy en disputa, ¿no? Con mucha competitividad por poder trabajar. Y eso es uno de los motivos que hace que uno casi se quiera ir de la ciudad, ¿no? Es un fenómeno que es común. Yo vi hace poco una entrevista tuya con Oscar y hablamos un poco también de esto, ¿no? Y hay un poco de ya casi de rechazo a la ciudad, no ya por la cuestión patrimonial, sino por la... Sí, sí, eso es un tema que para mí es crucial, no ya solo en el tema de las ciudades, sino ha pasado en todos los ámbitos, también en lo rural. Es uno de los temas que a mí no que me preocupen, sino que considero más, más aburrido de la situación contemporánea es esa uniformidad de la construcción y y el espacio urbano, ¿no? El espacio urbano y el espacio construido. Tiene que ver con los materiales de construcción, con los arquitectos, tiene que ver con la industrialización, con las patentes, con formas mecánicas de construir en el que se pierde la identidad de los territorios por el hecho de la sencillez que permite ciertas formas de construir
que destruyen los lenguajes locales, los lenguajes vernáculos, que es un tema en el que estoy muy implicado. Y eso se hace patente. Yo en una exposición reciente hablaba de Bernard Rudowski, en su Arquitectura sin arquitectos, y que hizo fotografías por toda España, por toda Europa, de arquitectura vernácula, arquitectos populares, y claro, cada lugar tenía su forma de construir debido a sus medios. Y entonces eso hacía que cada lugar fuera único. Esto que se dice de un lugar, ¿no? Y que cada lugar fuera único por el hecho de que la tierra, las piedras, los materiales que tenía a su acceso era diferente, no ya de pueblo a pueblo, de calle a calle, casi, ¿no? Es decir, de barrio en barrio. Y eso ya no es así, ¿no? Es decir, por la propia facilidad, su propia facilidad, los propios albañiles, los propios operarios, las propias constructoras, evidentemente van a los materiales que le es más difícil y más barato construir. Y eso es lo que acceder con los nuevos materiales de construcción. Y eso hace que sea una pátina de uniformidad en todos los pueblos y ciudades, que destruye realmente el patrimonio y la cultura arquitectónica, que es el fundamento de la cultura social, ¿no? Sí, es uno de los temas que más me importa, no sé si que más me preocupan, pero sí que en los que más pongo mi preocupación a la hora de hacer arquitectura. Un tema de una vivienda familiar. Es un proyecto en un edificio de García de Paredes y aquí casi es como sí, hay un tema ahí de lenguaje, pero asociado con la modernidad de la arquitectura de Granada, ¿no? Este arquitecto García de Paredes es pues, el mayor ejemplo del arquitecto de la modernidad en Granada, ¿no? De la modernidad tardía, pero bueno, de la modernidad de la ciudad de Granada, ¿no? Se movió mucho por el territorio nacional, pero en Granada trabajó bastante. Y entonces tiene esta cuestión que nosotros, no solo con ese proyecto, con proyectos en general de reforma, es algo que encontrará mucho en la arquitectura española de los últimos 10 años, ¿no? La crisis importante de 2007, 2011, hizo que paulatinamente fueran acabándose los proyectos casi de obra nueva y había una fuerte necesidad de reforma del mercado inmobiliario, ¿no? de todo el parque inmobiliario. Y entonces los arquitectos han cambiado mucho en España, ¿no? Ha habido, yo lo comento por motivos también de contexto de la arquitectura española, en el que nunca antes ha habido tantos arquitectos trabajando ni saliendo de tantas escuelas de arquitectura. En los últimos 20 años han aumentado muchísimo las escuelas de arquitectura y, por tanto, los estudiantes de arquitectura y, por tanto, el número de arquitectos que hay. Y nunca en la economía ha sido menos importante la construcción. Eso ha cambiado totalmente el panorama de los arquitectos, especialmente en España. No hablo del contexto español, no sé exactamente cómo ha pasado en otros países. Me puedo imaginar que haya pasado algo parecido. Y eso ha cambiado mucho el perfil del arquitecto. Se ha proletarizado el arquitecto. Y el arquitecto ha tenido que sobrevivir en otras circunstancias, es decir, con muchos más arquitectos, mucha más competencia, mucho talento, pero muchísimos más arquitectos y mucho menos que hacer para construir. Entonces, el modelo de la reforma ha sido un modelo en el que verás que todos los arquitectos jóvenes es el principal fuente de proyectos, ¿no? En España. Y eso ha transformado un poco la mentalidad del detalle, ¿no? De intentar sacar oro de esos proyectos de diseño de interiores, casi, o de transformar un edificio existente e intentar sacar el máximo partido posible de ese tipo de proyectos, ¿no? Cuando yo en mi formación como arquitecto nunca nos hablaron de ese tipo de proyectos, ¿no? Ya en la escuela de arquitectura haciendo grandes edificios, museos y rascacielos casi, ¿no? Y sales y tienes que hacer una piscina. Básicamente, este es casi como el meme del arquitecto español, va por ahí, ¿no? Y entonces nosotros nos hemos curtido ahí, ¿no? En ese tipo de construcción. Pero además, es una cosa que evidentemente se aprende muchísimo, ¿no? Pero que hace que precisamente es una construcción que no tiene pies, ¿no? No tiene pies con el terreno, no tiene pies con el terreno, es como una cosa virtual, ¿no? Es un mundo en el que tú demueles, cuando vas a hacer una reforma de estas integrales, demueles una planta entera de una casa
y no tienes contacto con el suelo, ¿no? Es así como, ¿no? Tu contexto es la estructura de ese edificio y tienes que inventarte el contexto y es como, y tiene que ver con el mundo contemporáneo porque es como virtual, es un entorno sin contexto, ¿no? En el que te inventas las condiciones, ¿no? Las condiciones te vienen por la estructura, pero no tienes, no digamos que no tienes un contexto urbanístico porque es un espacio cerrado sobre sí mismo, por mucho que abra hacia el exterior, es un espacio cerrado sobre sí mismo. Por tanto, es como casi una tipología que yo definiría como la gran tipología del siglo XXI en la arquitectura española, desde luego. Normalmente nosotros entendemos la reforma como tal y lo que buscamos es la estructura, ¿no? La estructura e intentar conseguir el máximo partido posible, ¿no? Normalmente vas a tener restricción en la fachada y en la estructura y las instalaciones. Pues ese es tu mapa. En lugar de topografía o no sé, topografía o saneamiento o tal, que lo tienes, puedes tenerlo también, pero aquí básicamente tu mapa es bajantes, pilares, altura libre de forjados, ese tipo de elementos, no tanto, ¿no? Cuestiones que normalmente pensamos en arquitectura, ¿no? Como las situaciones de contexto. En Granada, sí, en Granada es un clásico, además esto lo ves, edificios van a hacer un hotel, ¿no? Hoteles, se está llamando todo el centro urbano de hoteles y se producen unos vaciados impresionantes, ¿no? Efectivamente dejando la fachada y unas obras impresionantes, manteniendo la fachada intacta, ¿no? Y efectivamente se puede ese fachadismo. Bueno, aquí se es muy estricto a ese nivel, es decir, que no es esto que sea tan común. Y si es así, porque normalmente el mejor edificio no tiene tanto valor histórico, pero en cambio a lo mejor la fachada sí, puede pasar, porque a lo mejor la fachada sí tiene un valor paisajístico que a lo mejor el interior no le corresponde, ¿no? De hecho, verás ahí un proyecto nuestro que se llama Casa Duquesa, no sé si lo llegas a ver en el feed, pero sí, un edificio con también una reforma con un mueble de madera de biblioteca que organiza un poco el espacio. Pues este edificio es un edificio más noble, muy noble de la ciudad de Granada, que fue en su momento palacio y se transformó a vivienda de varias familias y después a la segunda reforma, una tercera reforma donde ya se fragmentó en muchos apartamentos, ¿no? Es decir, eso también habla mucho de la cultura de la relación de las clases mobiliaria española, en la que pasó eso de palacios a apartamentitos pequeños, ¿no? Se el edificio. Y y aunque en esa reforma menos contemporánea, cuando nosotros ahí vimos que la estructura era de una impresionante, no tiene nada que ver con la nobleza de los edificios comunes, por ejemplo, en Barcelona, cuando tienen que reformar estos edificios. Se encuentran estructuras de forja, ¿no? Abovedadas, impresionantes, ¿no? Y en cambio, Granada es de madera de chopo, viga de madera de chopo de muy mala calidad en los edificios más nobles. Por tanto, es decir, efectivamente en Granada esa diferencia entre la fachada y el interior, especialmente el edificio más noble, tiene una estructura muy pobre o casi como de construcción agrícola, ¿no? Es decir, o sea que el fachadismo ya se produjo en su construcción, ¿no? Evidentemente edificios de gran calidad estructural y arquitectónica, pero esto es común, es un edificio de gran valor supuesto valor histórico que he construido con muy poca calidad en los materiales o mucha humildad en la estructura, ¿no? En su estructura original. La casa Cristo, contanos algo porque es Sí. una casa nueva, contemporánea, recubierta Sí. de piedra, ¿no? Contanos Sí. ¿por Sí. qué esa estética? ¿Por qué esa solución de las piedras? Bueno, este proyecto está bien. Mira, nuestros encargos raramente hemos trabajado con grandes encargos de grandes clientes, todos siempre se reduce a gente de una sencillez muy característica de la clase de la sociedad española contemporánea. Y este es un proyecto que nos hacía especial ilusión porque el cliente nos daba gran libertad, salvo su economía,
y la ubicación del proyecto. Y la ubicación del proyecto era estaba en un territorio de ensanche de un pueblo, de nuestro pueblo, el pueblo de Alfadrique. Lo rural es muy importante en nuestro recorrido, en el mío en concreto, en el del estudio en general. Esa era la primera casa, teníamos varios encargos de casa, pero encargos en los que teníamos más o menos posibilidades de hacer un proyecto bonito. Y en este teníamos esa posibilidad, lo que pasa que el contexto no impactaba, porque este ensanche de un pueblo muy bonito, pero en un ensanche donde tienen estas casas pareadas, estas zonas degradadas, este paisaje degradado que decimos precisamente de arquitectura reciente que no tenía ningún interés, o que el interés que podía haber lo había destruido en el contexto urbano. Entonces, la idea del proyecto era precisamente reinventar o repensar un paisaje rural desde la contemporaneidad. ¿Vale? Entonces, nosotros utilizamos esta estrategia de la piedra porque es la estrategia utilizada en el paisaje allí, en los muros agrícolas y en la estructura cuando, lo que estamos hablando, cuando los edificios vernáculos, los edificios que se construyeron de forma natural allí por la gente del lugar con los materiales de la tierra, pues cuando una estructura del pueblo se queda pelada por el tiempo o por una obra, aparecen estos muros de mampostería, ¿vale? Así es como se construía, desde muros de mampostería, de barro y piedra, básicamente se construía en el pueblo. Entonces nosotros quisimos hacer esta arquitectura contemporánea a través de este material de la piedra, como esos edificios vernáculos en los que el paso del tiempo dejaban vistos, ¿no? O los muros agrícolas, es decir, esa serie de muros de mampostería, de muros de piedra que están en el contexto. Entonces, pues bueno, nosotros nos encontramos con una situación precisamente de parcela, ¿vale? De página en blanco, en el que tenemos que hacer una arquitectura contemporánea porque era la vocación del cliente, es decir, el cliente nos llama porque quiere una arquitectura fuertemente contemporánea. Él se presta lo que queramos y nosotros optamos por esta opción. Como un mundo interior más blanco, neutro, contemporáneo, y este exterior que dialoga con el patrimonio constructivo del lugar, sin renunciar al lenguaje contemporáneo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la cubierta fue casi la decisión más radical del proyecto, porque, bueno, podía generar muchos problemas, ¿no? Pero el cliente, desde luego, no quería la teja tradicional y nosotros pues, tampoco, porque cuando propusimos esta opción, al cliente le parecía muy bonita y a nosotros nos parecía muy bonito esta idea de que la piel del se plegase formando una cubierta, entre cubierta y fachada, digamos, entre cubierta y muros de carga, por ejemplo, ¿no? Es decir, que funcionara como un continuo. Como un muro que se pliega sobre sí mismo para un muro de piedra, un muro agrícola que se pliega sobre sí mismo para formar la casa. Sí, porque el interior es esta estructura primordial de hormigón, ¿no? Entonces queda es hormigón in situ, normal. Lo único que el encofrado tenía esa forma, pero es hormigón in situ normal. Sí. Sí, y bueno, es un poco que cortan. Sí, porque el encofrado tenía unas tablas con ese despiece, sin más. Y eso se cuentan como si fueran por la voluntad de los arquitectos, ¿no? Como si fuera el deseo cumplido, ¿no? Es decir, hicimos muchas veces lo que es más complejo que es suma de voluntades y la primera la del cliente, la del promotor y el promotor y también su situación económica, muchas acciones, ¿no? Es decir, no se puede hacer lo que quiere, sino que vas haciendo lo que puedes. Es que un proyecto más parecido a la altura, o sea, de longitud, con decisión, hasta dónde puedes saltar, ¿no? Sin cargar el proyecto, sin dar reacción con el cliente. Y él tenía esta vocación de contemporaneidad en el interior de la marginada, moderna, blanca, de pipiar, le gustaba que se mezclase con el hormigón, pero tenía esta acción y también una parte del presupuesto. Y los materiales utilizados son los más mencionados del sitio, con las albañiles del lugar, y la opción que era más económica para terminar los muros. Incluso planteamos muros vistos de ladrillo, tercilla, que los albañiles
les parecía más cara porque tenían que tener cuidado, ¿no? Tenían que tener más cuidado, hacerlo con más tenían que echar cualquier perfecto, ese tipo de cosas. Entonces, la opción más neutra, sencilla de ejecutar fue la arquitectura blanca. Que a nosotros no nos importaba porque era como un poco en esa línea de que decía, como un exterior de piedra en relación con los paisajes del lugar y un neutro blanco con esa vocación de modernidad que contrasta con el exterior, ¿no? Como esa página en blanco para ir hacia el paisaje, que es la cama. Pues a ver, yo las he puesto en mi propio orden, ¿no? He seguido numéricos, supongo que es, ¿no? Como lo dices, ¿no? Sí. Vale, pues fíjate, mira, antes de esto, voy a comentarte que me hacen muy curiosas las preguntas que planteas. Es decir, me preguntaba primero por qué, por ejemplo, esa lista de arquitectos no otros. No hay un momento que, por ejemplo, dice un icono japonés, un icono italiano, un icono catalán, por ejemplo, y no otros países. Con los arquitectos, la única lista de arquitectos en el que hay variedad de arquitectos, pero hay arquitectos bastante estrellas. Por ejemplo, está Dominique Perrault, pero no Norman Foster o René Kurz. Antes me da curiosidad, hay que comentar lo que digo. Bueno, pasa que bueno, ¿sabes? Cada temporada voy cambiando. Ah, Posiblemente vale. Norman Foster ya estuvo y después también Ah, capaz ya, no, que y pretende hacer un mapa o algo así, estaría súper orgulloso, porque claro, verlo todo va a ser difícil, pero es súper interesante un mapa de las cosas que eligen los arquitectos, ¿no? De los artistas, ¿no? De los edificios que seccionan. Estaría interesante eso como un mapa de lo que él elegí cada entrevistado, ¿no? a veces por ejemplo, o sea, arquitectos paraguayos siempre hablan de un arquitecto latino, y hablas por eso de la Claro. entre la Asunción y Rosario. Y Sí, sí. todos, o todos hablan bien de como reacciones, chilenos con las artes californianas. Está bien. No, es curioso, es curioso. Y el hecho de que vaya a estar transado te permite tener un archivo súper potente ahí, ¿eh? Archivo, es decir, que esto de que sea inmediato, lo único que no tiene es que te permite trabajar un montón, hacer un montón, tener un archivo súper amplio. Me ha gustado mucho conocerlo. La cuestión es que a través de esa curiosidad ha habido muchas veces que he dividido respuestas o preguntas más bien, cosas que me he dado cuenta que quería hablar de cosas que me dan mucha rabia, ¿no? Por ejemplo, algunos autores y tal que me dan mucha rabia. Pues lo voy a leer y precisamente voy a decir algo que me gusta de él, ¿no? Bueno, simplemente por comentar. La primera pregunta que he elegido es el edificio de París, la 69. Esto he elegido París porque en una época tuve mucha para París por un personal que cogí mucha gracia a París, nunca acabó de gustar París. Era como yo buscaba todo ese romanticismo de los autores de todo el siglo XX con París, y es amor con París, y nunca más me gustó París. Y ahí tuve buenos amigos y no gustaba París, ¿no? Pero precisamente por eso tuve alguna acción con algo difícil y me gustaba esta pregunta, ¿no? Me ha hecho recordar lo que más me ha hecho pasar. Y el elegido de ese edificio es el Société Générale de Jazz Non, Sociedad General, es una entidad francesa, es un edificio bastante conocido, Société Générale. Tiene un hall que es una auténtica pasada, es decir, es absolutamente increíble. De hecho, esos espacios que es difícil de fotografiar porque es como una especie de, no, de espacios cerrado y circular que permite una buena fotografía, ¿no? Entonces, impresiona cuando estás allí el nivel de detalle y te das cuenta de la degradación de la arquitectura de los últimos siglos, cuando ves esa maestría entre el siglo XVIII y el siglo XIX, ¿no? Es un edificio absolutamente increíble en el nivel de los detalles y la belleza de esa relación. Impresionante. Un edificio que me ha recordado, por eso
edificio que no está en las guías, es una sede, no sé si eso es una cosa de seguros o algo así, no lo sé, pero es una auténtica joya increíble y no Sí, aparece en sí, las guías de perfecto. nada. Y además, cuando estudias un poco el proyecto, ves la sección y es esos edificios con una sección complejísima de niveles y tal, de la época que les gustaba tanto estas cúpulas de cristal, una maravilla. Su interior. Este es un caso de fachadismo que tú decías, porque fue una Sí, te escucho reforma, bien. ¿Vos me dejaron el escuchás edificio histórico y hicieron un vaciado. bien? A ver si ahora tenemos más suerte, ¿no? No. Igual, igual, bueno, vas a quedar como el tercero. ¿Cómo? Vas a quedar como que sos el tercero. ¿Viste? Como uno se cortó, dos. Es como cada uno tiene su tag, ¿viste? Como su reconocimiento. Ya está, no pasa nada. En fin, ya Bueno, está. vamos a la segunda pregunta. Nada, sí, solo que con esto de París, este edificio que es como más, pero un edificio que normalmente los arquitectos, por esto de la pirámide y el cristal, se suele infravalorar mucho, que es el Louvre de París, Sí. efectivamente por la pirámide en sí, sino por toda la operación subterránea y de conexión con los edificios, me parece uno de los ejemplos de arquitectura contemporánea más potentes que se han hecho nunca. De lo que más me ha impresionado, de lo que más para aprender, ¿no? Una arquitectura que no existe, en realidad solo existe simbólicamente esa pirámide, pero si no, no habría ningún elemento de arquitectura. Y sí, bueno, eso es claro, los arquitectos normalmente no nos gusta por este tema de la pirámide, triangulitos y tal, pero, pero en sí la operación del Louvre, que es todo ese edificio subterráneo que conecta con todos los edificios perimetrales y todas esas conexiones, es impresionante. Y cuando lo estudias, como por ejemplo desde la sección, ¿no? Por ejemplo, ese proyecto. Simplemente, ¿no? Quería mencionarlo Ahí porque está. sí, efectivamente, sí, bueno, eso claro, eso es en la entrada y luego ya a través de la entrada todos habrán estado en el Louvre, por eso también lo quería decir, porque casi todo el mundo que haya estado en Europa, aunque sea de Latinoamérica, habrá ido al Louvre por obligación. Toda la operación, una vez entras en ese patio, conecta con todos esos edificios históricos de alrededor, todos los edificios del Louvre, ¿no? Y entonces esa operación, que en realidad es una arquitectura que no existe, ¿no? Desaparece bajo tierra, me parece impresionante, o sea, cuando estás allí dándote cuenta, pensando lo que estás haciendo, pasando por debajo de edificios, conectando con todos esos edificios históricos, claro, eso es, pero luego conecta con los edificios, esos edificios perimetrales son parte del Louvre. Sí. Son salas del Louvre. Entonces, claro, es una conexión entre edificio histórico y esa intervención contemporánea bajo tierra, ¿no? Y entonces me sigue pareciendo un proyecto impresionante. No, y a su vez también el trabajo como esta cuestión de lo que vino después de los 90, ¿no? Esta cuestión del ego, ¿no? Hay un trabajo acá también del ego del arquitecto, ¿no? De Pei. Como estoy haciendo una obra genial y es subterránea, ¿no? Sí, No hay estética. sí. Sí, bueno, y quizás el problema que puede tener el proyecto es precisamente ese ego de intentar hacer algo simbólico sobre la plaza, la pirámide, ¿no? Que fue lo más criticado en su momento del proyecto, fue lo más polémico, pero que en realidad la pirámide, yo creo que más allá de referencias y también hay que tener en cuenta toda esa arquitectura de cristal, la que he enseñado antes, toda esta arquitectura de los palacios de cristal de París, ¿no? Son tan importantes, es una referencia. También hay que pensar que una vez subes un cuerpo en ese patio, la pirámide es lo que menos espacio ocupa para dejar ver los edificios de alrededor, ¿vale? Sí. Entonces, hasta desde ese punto de vista es medianamente comprensible esa ruptura en ese. Pero para mí es lo de menos. La pirámide es nada, es una anécdota dentro de la operación subterránea que conecta con todos los edificios perimetrales, ¿no? Es casi como el engaño. Pues la pirámide, todo el mundo se fija en la pirámide, mientras por debajo de tierra haces una operación faraónica, nunca mejor dicho, ¿no? Con la pirámide, pues lo faraónico está debajo de la pirámide, ¿no? Sí. Y después aparte la invierte también. Hay un momento Sí, que bueno, la está esto, invierte. claro, de la pirámide invertida, introducir la luz. Eso ya te digo, para mí es la anécdota, ¿no? Es el espacio, es el espacio exterior, pero toda la operación subterránea
y la conexión de arquitectura contemporánea con todos esos edificios históricos, palaciegos, ¿no? Todo este barroco, toda esta cuestión de esa arquitectura francesa revolucionaria y tal, es lo que más me impresiona, ¿no? Sí. Bien. Pasemos a Eso la para mí es próxima. anecdótico. Para Sí, mí eso es anecdótico, ¿no? Esto del el Código Da Vinci, ¿no? El libro Código Da Vinci, ¿no? Daba muchas vueltas al tema de la pirámide invertida, todo esto. Para mí sí. esa es la parte de ego de Pei. Tenía que aparecer su arquitectura por algún lado, pero la operación real es todo lo que no es esa pirámide, todo lo que está oculto por esa pirámide, ¿no? Mm. Vamos a la próxima. Sí, claro. Pues mira, también como tengo mucha manía a París y ahí me he puesto a hablar de París, eh, la siguiente pregunta es la 70 de edificio de Lyon, porque fue Bien. una experiencia increíblemente buena por la que yo llegué a este edificio, pero es un arquitecto que le tengo especial odio, que es Le Corbusier. Y de Lyon yo fui a ver la Tourette, tuve un viaje de los primeros años de carrera donde fui a ver bastantes edificios de Le Corbusier y la experiencia de ir a la Tourette es un monasterio en mitad de un bosque, ¿no? De la arquitectura más de hormigón de Le Corbusier, la más radical, ¿no? De las que hizo. Y me impresionó mucho el viaje, una sensación muy agradable de excursión, ¿no? La forma en la que se llega allí a través de un Sí. viaje en tren, un tren que va por un bosque, un tren antiguo que va por el bosque, llegas y das un paseo largo hasta llegar allí, y en mitad del bosque está este edificio que impresiona su rotundez, lo rotundo que es, lo mágico que es por su fuerza, pero también su integración en el paisaje. Tú lo ves ahí, dices, mole de hormigón, brutalista, pero no, aparece de una forma exquisita en el paisaje, ¿no? Y ahí entiendes la maestría de Le Corbusier y que tantas generaciones de arquitectos adoren a Le Corbusier, lo entiendes cuando vas a ver la Tourette en Lyon. Y está en Lyon, ¿no? Y cuando y en tu lista me llamó la atención Lyon, me vino esto y fue una experiencia increíble ir a verlo. No pude quedarme a dormir, pero tengo otros amigos que parece ser que si te mueves lo suficiente puedes llegar a quedarte a dormir allí, porque tienes estas habitaciones de, De los monjes. pues no sé cómo decirlo, de los monjes, ¿no? Y tal, y puedes llegar a quedar, y es una experiencia, puedes pasar por debajo del edificio, porque pues, esto está elevado, deja el terreno libre, puedes pasar por debajo del edificio, y esa experiencia con Lyon, no lo habría nombrado nunca este edificio, porque ya te digo, porque mi historia con Le Corbusier es más bien de amor-odio, pero al ver en la lista Lyon me vino a la memoria y no pude dejar de dejarlo reflejado. ¿Y por qué lo odias a Le Corbusier? Pues mira, es esta cosa de odio a papá, ¿no? Sí. De odio a papá, no. A Le Corbusier yo pasé por la fase de adorarlo durante la carrera, cuando empiezas a descubrirlo, ¿no? Y tiene cosas exquisitas, pero cuando empiezas a saber más de él y su biografía, y ves que tanto te hablan de Le Corbusier, tanto Le Corbusier en las escuelas de arquitectura, te das cuenta que es todo un plan urdido por Le Corbusier, ¿no? Esta cosa obsesiva que tuvo por almacenar todo lo que tenía que ver con él, todo papel, todo documento, en pro de generar ese mito, porque al final, claro, tú quieres investigar sobre arquitectura moderna y todo te lo encuentras de Le Corbusier, porque hay tanto de Le Corbusier porque él se empeñó en poder guardarlo todo, sabiendo que de esa forma se construye el mito, ¿no? A través de los archivos, a Mm. través del archivo y del documento. Eso me parece fascinante, por eso lo amo, porque me parece fascinante que él operase así, pero por otro lado veo que al final es una cosa también de las escuelas de arquitectura y los investigadores de historia de la arquitectura, que claro, es muy fácil hacer una tesis sobre Le Corbusier porque hay de todo sobre Le Corbusier y entonces es la opción fácil, ¿no? Y luego ves cosas sobre su biografía que te hacen tenerle un poco más de asco, porque no te lo cuentan. Toda esa parte oscura de Le Corbusier con Eileen Gray, por ejemplo, yo de la historia, no sé si conoces su historia con Eileen Gray, de la arquitecta y diseñadora Eileen Gray, pero yo me enteré de eso hace un par de años, con un cómic que hablaba de este tema. Y yo Ah, cursos, seminarios en el que Le Corbusier era el protagonista y nunca hablaban de esta parte. No le quita mérito a Le Corbusier tener una cara oscura, nos enseña a aprender de esa época, de ese tipo de arquitectos, de ese tipo de hombres. ¿Por qué esta idea de ocultar toda esta parte de Le Corbusier? Como para intentar
beatificarlo, ¿no? Eso es lo que me genera, me gusta menos, ¿no? Más bien la corriente de beatificación de Le Corbusier. Es lo que no me gusta de Le Corbusier. Bueno, y otras cosas que no me gustan de Le Corbusier. Hay un tema con los arquitectos modernos, que es esto que te he dicho de la desaparición, que tú lo has citado, lo de hacer anodino el mundo a través de los materiales de construcción, que en realidad tiene que ver con la modernidad. Tiene que ver con el hormigón, tiene que ver con toda esa cultura de la construcción industrializada. Vale, pues la tercera es la 28, edificio de Pegol, de Dominique Perrol. Ah, todos franceses, ¿vale? Al final. En España odiamos a los franceses, y yo, Perrol, me da una pereza increíble. Dominique Perrol me produce una pereza increíble. Y igual que me ha pasado con todo lo anterior, pero justo tenía yo casos que me han hecho pensar mucho de Perrol. Por eso yo con Perrol he hecho como siempre mucha reflexión, igual que con Le Corbusier, ¿no? Me ha hecho pensar mucho, precisamente no para bien, pero a partir de unos casos muy potentes de Perrol, he pensado mucho en arquitectura, y entonces, pues, más que ir al que me gusta mucho, he preferido ir al que no tanto, pero que también es impresionante por muchas cuestiones, ¿no? Dominique Perrol tiene este tema, estos arquitectos también como de época de arquitectos estrella de los 2000, sobre todo finales de los 90, 2000, creo que tienen mucho de quién has tenido en el estudio, quiénes han sido los arquitectos senior de tu estudio y su talento, y sus diferentes fases de talento, fases que han sido increíblemente buenos y otros que son increíblemente malos, es porque esta gente no está en el estudio, no puede estar desarrollando su proyecto. Eso creo que lo sabemos todos y es evidente. Entonces depende mucho del talento de gente que ha tenido en su oficina, ¿no? Pero tuvo una época en la que yo aprendí muchísimo de Perrol, también por visitas a París, porque el edificio que voy a decir de Perrol es la Biblioteca Nacional de Francia, en París. Es un proyecto que para mí, me ha quedado muy marcado verlo en proyecto, verlo ejecutado y la relación con otros proyectos de ese concurso. Uno de los proyectos que para mí que más me ha hecho reflexionar sobre arquitectura ha sido la Biblioteca de Francia, pero de OMA, de Rennes Koolhaas. El concurso sí. Hubo proyectos impresionantes en ese concurso. Y la biblioteca o sea, el proyecto que hizo Rennes Koolhaas para la Biblioteca de Francia, yo lo vi en un croquis, en una revista El Croquis. Para mí es impresionante ese proyecto que hizo. Pero ganó ¿no? Ganó Dominique Pegol. ¿Cuál era? ¿Era el huevo? ¿No? ¿Cuál era? No, era uno que tiene un huevo pero dentro. Era un cubo. Un cubo que, sí. Efectivamente, increíble. Sí. Sí. Y sí, ¿no? Y ese proyecto a mí me fascina. No sé exactamente cómo habría sido eso, ¿no? O sea, qué reacción podría haber sido después la realidad si se hubiese construido así. Todos los temas de filosofía que hay detrás de ese proyecto. Él habla ahí de Gilles Deleuze, de la 1000 mesetas, del cuerpo sin órganos en ese proyecto. En ese proyecto, y Koolhaas ha hablado de este proyecto muchísimos años después de este proyecto, ¿no? Él lo puso todo con ese concurso y estaba en lo más alto de su lucidez intelectual y proyectual. Ese proyecto me impresiona mucho. Y entonces, por ese proyecto, yo después, siendo estudiante, vi que se construía la Biblioteca de Francia, pero por un tal Dominique Pegol, que yo ni me interesaba mucho ni nada. Y el proyecto de Dominique Pegol para la Biblioteca de Francia también me interesó mucho siempre, me parece impresionante. Lo que tiene Dominique Pegol que me da más pereza, pero también me interesa más. Es decir, porque, bueno, no pasa nada, ¿no? Una cosa es que no te guste algo, pero te puede generar mucho interés, ¿no? No sé, como la arquitectura imperial, ¿no? Puede ser que no te apetezca, no sé, algo que te guste o que proyectes como una arquitectura imperial, pero te puede interesar mucho, ¿no? Y la Biblioteca de Francia tiene este tema de los 4 libros abiertos, ¿no? Que son, esos 4 edificios son como si fueran 4 libros abiertos, que es como el gesto, ¿no? Esta cosa del gesto que digo de Dominique Pegol tiene esta cosa del gesto. Hay otro proyecto que es una grieta, hay un proyecto en Seúl que es como una grieta. Esto de hacer una grieta o hacer unos libros son como gestos de arquitectura. Eso es lo que no me interesa, ¿no? Y de hecho esos edificios, cuando tú vas, esos 4 bloques, no se puede acceder. No sé si son como almacenes o archivos o algo así, pero no se puede acceder. Son cerrados, son vidrio, pero no ves nada dentro de ellos. Son como un símbolo. El proyecto realmente es el patio. Un patio central que es
lo que realmente acojonante del proyecto, perdón la palabra, pero es lo realmente interesante, ¿no? Y de hecho, él le dio mucha importancia en la ejecución. Llevaron ya árboles crecidos, trasplantaron árboles impresionantes y fotos de sus fotos de proyecto siempre pone ese movimiento de árboles para plantar ese jardín enorme. Ese tema del jardín en Francia, hay jardineros muy potentes, todo esto de Patrick Blanc y todo este mundo de jardineros paisajistas muy, ¿no? Como el interés en el jardín en Francia es muy potente, ¿no? Y entonces él hace este jardín interior y todo el edificio es enterrado. De nuevo, esta cosa de que al final para poder hacer estos gestos es como es lo de Pei, ¿no? Es decir, el Sí, gesto de la es pirámide, aquí el esta. gesto del cuatro y después, pero en realidad lo impresionante es ese patio, ese jardín, todo el edificio en torno a él, toda la biblioteca, todos los lugares de Porque lectura, cafeterías, están porque en dando ese jardín realidad interior. es toda una plataforma esto, Claro, ¿viste? claro, Vos claro, subiste esta escalinata y claro, en realidad está todo enterrado. claro. Totalmente, sí, sí. Y eso, y entonces, claro, esta cosa de que le sale el gesto, tiene que hacer esos pedazos de bloques, ¿no? Allí que son como almacén, que podría estar también en la misma estructura enterrada o ser un poco más grande o no sé cómo, ¿no? Pero que me impresiona, a mí lo que más me interesa de ese proyecto es esa relación con ese patio enterrado. Al final, esa arquitectura que se abre un patio interior como un deambulatorio granadino, en realidad, es muy granadino, ¿no? Las corralas y el patio árabe, ¿no? Es decir, todo en torno a ese patio interior que es impresionante cuando estás allí, es el tamaño de los árboles, la labor de jardinería de ese patio interior es realmente impresionante y todo el proyecto, toda esa infraestructura que gira en torno a él y esa parte de ahí es monumental. Porque en Por realidad vos tanto, no estás quiere... subiendo todo esto, pero en realidad no es que está enterrado, es que estás subiendo vos para Sí, después bajar. sí, bueno, no sé las pormenores porque es bastante complejo, está junto al río, o sea, Sí, supongo que habrá un poco de todo, subir porque baja como 5 o 6 plantas, ¿eh? Es decir, por mucha escalera que haya, sube poquito, sí. es un solo nivel, luego ese patio interior tiene como 5 o 6 plantas y tiene unos árboles interiores impresionantes, cogidos con cables. Porque son tan grandes que deben dar problemas, pero un bosque interior, ¿no? Entonces, esa operación del bosque interior, cuando conocí el proyecto y estuve allí, me impresionó mucho, ¿no? Y tiene esa otra parte que a mí me da mucha pereza de Dominique Pegol, que es todo este gran gesto de los árboles, de los libros abiertos, que son bonitos, ¿eh? Y es bonito, pero que, que bueno, es decir, más que reflexionar sobre cosas que me gustan mucho, me gusta muchas veces reflexionar sobre cosas que no tanto, ¿no? Es decir, que es lo que más da lugar a hablar, ¿no? Y a debatir. Vamos a otra pregunta, a ver. Sí, claro. Eh, el 31 pabellón de la Bienal, ¿vale? Aquí, bueno, yo Bien. presuponía que tú estás hablando de bienales de arquitectura, pero hay un pabellón de una bienal que no es de arquitectura, la Bienal de Arte de Venecia, que hizo el artista español Santiago Sierra. Y el famoso pabellón polémico, este artista muy implicado como en temas políticos y sociales, y a mí me gusta mucho. Hay veces que es criticado porque digamos que utiliza como esos problemas o sociales, políticos, medioambientales como para un beneficio propio, ¿no? Santiago Sierra es un artista que se hizo muy famoso con unas fotografías que tatuó una línea horizontal en unos trabajadores a cambio de unos honorarios y entonces, bueno, era como, bueno, está bien que tú denuncies ciertas situaciones profesionales y tal, pero al final está generando un abuso. Tal. Bueno, es polémico. También, de nuevo, es un artista que es bueno porque genera un debate en torno a su trabajo muy potente. Y este pabellón fue muy polémico en su momento porque era el pabellón de España de la Bienal y solo se podía acceder a él con el pasaporte Ah, español. ¿No? Entonces tenía que haber un tema con las migraciones y ¿no? El límite Schengen, que es esta frontera de países, digamos, países de bien a lo que es difícil acceder, y tenía este tema de que una vez accedías no había nada, solo los restos de la obra de haber hecho el muro por el que no se podía acceder al pabellón, ¿no? O sea, para acceder tenía que ser español y con tu documento nacional de identidad español, y una vez entrabas, no había nada, ¿no? No había nada.
nada. Entonces, bueno, la fuerza simbólica de la intervención, del muro, el concepto me parece impresionante. Tanto como para que yo, si me pregunta por un pabellón, me viene este a la cabeza siempre, ¿no? Si yo tuviese que hacer un pabellón, joder, esta idea no tendría narices de hacerlo, pero son esas ideas que dices, wow, me habría gustado hacerla a mí, ¿no? Y realmente pone algo sobre la mesa a debatir, que es lo que busca hacer una Bienal. Quizá demasiado artístico, pero bueno, para lo suficiente como para hacer una reflexión que al final es lo que busca este artista y me pareció en su momento, me llamó mucho la atención. Vamos a otra pregunta. Pasamos a la siguiente. Sí, muy bien. Museo de Nueva York, ¿vale? Mira, casualmente he visto alguna vez, he conectado a tus directos y justo me conecté a una que estaba hablando de lo que yo había elegido como museo de Nueva York, que es el Met, el Metropolitan de Marcel Brauer, ¿vale? Estuvisteis un buen rato hablando de Marcel Brauer, ¿no? Pero, y por tanto he cambiado mi opción a una cosa mucho más pequeñita, que es el Storefront de Stephen Hall. No es un museo, es una pequeña galería y también es como una tienda, pero ¿Por qué Steven? Sí, y Storefront. No pensé, no, es que no, tampoco, Stephen Hall es otro que me da también un poco de fuerza como Dominic Pegol, tiene cosas súper interesantes en Stephen Hall, pero no. Pero este es un caso que además una arquitectura pequeñita, es algo con lo que yo tengo que lidiar, ¿no? Esta arquitectura de grande museo es una pequeña galería, efectivamente, que tiene estas piezas que se abren y conectan el interior con el exterior. Y no solo eso, sino pensado, y además así se hace, para que sean transformados. Verás que, si miras por ahí, verás que se hacen transformaciones según la exposición. Ahí es como cambia a verde, ¿no? ¿Sabes por qué? Además tiene una gestión que están relacionados con de Columbia, la dirección del Storefront, es como una librería de arquitectura, si no me equivoco, ha cambiado mucho los años, Sí. y entonces tiene una programación súper potente de arquitectura, de investigación y tal, que expone y se transforma ese espacio, ¿no? Y tiene esta característica de llamar storefront, como si fuera la fachada, como escaparate de una tienda, ¿no? Como de los bares de los barrios de Nueva York, pero con este tema de estas hojas que comunican el interior con el exterior, que me parece realmente interesante. Y además tengo una historia en este sentido, que enfrente hay un sitio de comer increíble mexicano, que cuando estuve lo gocé muchísimo, y casualmente, estando en Nueva York con unos amigos, vi una película de Jane Jarmusch, la de Noche en la Tierra, creo que es, Noche en la Tierra creo que es, si no me equivoco, Noche en la Tierra, en el que van en estos viajes en taxi, ¿verdad? Pues estaba en Nueva York, había estado allí ese día, y hay una escena de ese taxi que recorre justo esa calle, porque había estado ese día y entonces reconocí el cruce, reconocí la señal de tráfico, y fue como que justo esa esquina, ese ámbito de ahí, tuve mucha convivencia con este espacio en mi experiencia en Nueva York, y entonces pues eso, no habría pensado nunca hablar desde la tienda en una entrevista, pero al verlo en la lista me vino a la cabeza, como he venido con todo lo demás, y pues lo he sacado, sí. Qué buena esta foto. Sí, no, el espacio está pensado para lo que realmente, o por lo menos desde lejos, ha funcionado ese espacio, que es para esa estabilidad, es decir, que pase de ser una exposición a ser una librería, a ser una tienda, ser diferentes interiorismos que responden a necesidades de cada momento, ¿no? Es decir, que es un espacio que ha ido transformando según la programación de ese espacio, ¿no? Un espacio que es muy Y es mínimo aparte. Sí. Y vamos, yo cuando fui estaba cerrado, pero conozco de compañeros españoles que han quedado allí, que se programa allí a nivel, ya te digo, gente investigadora de Columbia, que es como un honor poder programar el Storefront y poder comisariar allí, y se hace de la lectura más potente a nivel de investigación intelectual. Pues trabajan para poner allí y comisariar ese espacio. Sí. Bien, que le puso como este plástico, claro. volviéndolo. Sí.
este tema de que sea como una lámina en blanco para ser transformado y performado es realmente donde más lo he visto aquí durante los años, ya te digo, en la distancia, porque cuando he ido, cuando fui estaba cerrado, pero o sea, he leído y visto suficiente para saber que se ha ido tomando con el tiempo y que es un espacio para intervenir. Vamos a otra pregunta. Claro. Bien, la 58, que es también la 13. No me acuerdo cuál era la 13, pero es la obra de Mark Rothko. Ah, sí, porque también es la de Philip Jameson, ¿vale? Es decir, y te respondo dos preguntas una. Que es la capilla de la obra de Rothko, es la capilla de Houston Chapel. Es una especie de espacio religioso, pero aconfesional, es decir, que no responde a ninguna confesión religiosa, pero que tenía esa vocación de espacio religioso por parte del promotor, se le encargó a Mark Rothko, y Mark Rothko lo hizo el diseño original con Philip Johnson, lo que pasa es que fue integrado con otros arquitectos, ¿vale? Es decir, que en general es una obra de Mark Rothko, es una arquitectónica, pero es de Mark Rothko, y es una capilla Houston Chapel, o capilla de Houston o Houston Chapel. Y es una capilla pensado para obra de Rothko en el interior. Es decir, es al revés de lo que se suele hacer, un museo en el que después dentro se ubican obras, efectivamente, es una serie de obras que él tenía pensado, que estaba en su época de su vida trabajando, y esta capilla se hizo en torno a esas obras. Él la proyectó para ubicar esas obras. Y por mí me interesa. Lo ves aquí, no parece que tenga mucho interés. Hay una serie de estructuras exteriores, del obelisco inductivo, o obelisco, que se llama algo así, pero eso no tiene ningún interés, es el interior. Esto, lo ves aquí, no tiene más interés, que es la última obra de Rothko, de Mark Rothko. Es decir, él murió antes de que se terminase, sabéis que se suicidó. Y estaba en la época más depresiva final de su vida, y por eso hizo esos cuadros en azul. Y aquí, cuando yo entendí y leí sobre la obra, me impresionó mucho, porque este azul asociado con temas de la depresión y de la tristeza que va viendo Rothko en su vida, y en esta imagen no se llega a ver nunca, porque nadie ha tenido esta atención, pero hay una imagen donde está obra de Rothko y en el centro, miren, en esa imagen, aquí no se pone, pero habrá otra donde en el centro se ubicaba una piedra negra, una gran roca negra. Y me la contaron a mí esta obra desde el punto de vista de que los azules, cuando están al lado del negro, por el tema de la absorción de la luz, hace que el negro sea absoluto. No sé si sabes que Jeff Koons compró una patente de una pintura negra que se supone que era negro absoluto, que conserva esta piedra. Sí. ¿Vale? A mí cuando me lo contaron desde ese punto de vista, la piedra me llamó muchísimo la atención. Él ubicaba esa piedra, que a veces la quitaba, pero se supone que esto tenía que ser negro, un negro absoluto, y esa obra, fíjate, negra y el azul, porque se supone que este azul puro, junto al negro, hace que el negro sea absoluto. O sea, absorbe los reflejos de forma que el negro no refleja, ¿no? Hace algo así como que, y el ojo no distingue los reflejos dentro de ese objeto negro. Por tanto, es una forma de conseguir el negro absoluto, que es un tema del arte que se ha buscado mucho, ¿no? Desde el arte, ¿no? Del arte barroco y tal, ¿no? Todo eso oscuro, ese negro se convierte en absoluto. Tenía que ver con situación anímica, ya sabes, toda esta obra de Rothko, cómo tiene que ver con la abstracción de los sentidos humanos y tal. Y esa búsqueda por conseguir un negro absoluto. Para él, que está en sus últimos años, en sus últimos momentos, y entendiendo su última obra, porque tiene su mente en su vídeo. Es como muy triste, ¿no? Como esta cosa de la autodestrucción, pero esta cosa del azul y el negro como concepto de la oscuridad absoluta me parece fascinante. Porque vamos a pasar a la siguiente pregunta, y concatena con la siguiente pregunta este tema del azul y el negro absoluto. Es la 82, director de Estados Unidos, ¿vale? La 82, director de Estados Unidos. Aquí no puedo yo hablar de David Lynch. ¿No? Es mi director favorito, mi personaje favorito en general de historia, es él. Este es lo contrario que los demás. Lo adoro su obra y le adoro a él en general, ¿no? Lo opuesto que me pasa un poco con Le Corbusier, me pasa a David Lynch. Y David Lynch, su autor favorito es Mark Rothko,
Sí, David Lynch, autor de pues, Holland Drive, Terciopelo Azul, Carretera Perdida, Twin Peaks, y él está obsesionado con Ah, no romper. sabía esa David Lynch es así, relación. y es de los directores de cine, lo dice Nacho Gigalón, el director español, el único realmente artista. Es decir, ha habido directores que han hecho arte, o sea, como arte, digamos, no cine en el sentido convencional de ver salas de cine, sino que a través del cine es muy útil para hacer arte. Pero David Lynch es el único que es el artista que ha estado haciendo cine que tú has visto en el cine, ¿no? Que ha podido ir a ver a la sala, que puedes alquilarla o que puedes ver, no sé, en Filming o en Netflix o algo así, ¿no? Es de los directores que han estado de Hollywood, digamos, americano, que es el único que realmente un artista ha trabajado trabaja su obra como un artista, ¿no? Él viene del arte, es un pintor y él trabaja desde este punto de vista con los mismos conceptos que el arte, la narrativa y este tipo de cosas. La gente que no comprende a David Lynch porque busca lenguaje fílmico y una película al uso cuando es un artista. Y él tienes que entender lo mismo igual que puedes entender una obra de Picasso, ¿no? O algo así, ¿no? Y él tiene esta película que es azul, Terciopelo Azul, que, claro, hasta que no conocí yo esta obra de Rothko, no entendí eso del azul en la obra de David Lynch. David Lynch, cuando hace esta antesala a la oscuridad máxima, la oscuridad absoluta del alma humana, utiliza el azul en los lados de los... si tú ves Terciopelo Azul, ella tiene maquillaje azul, utiliza el terciopelo como material de la piel, pero un material azul, siempre como una antesala a la entrada de la oscuridad, efectivamente, ¿no? Y entonces el nombre de Terciopelo Azul, que el terciopelo utiliza como un símbolo de la piel, azul como este concepto de la antesala de la oscuridad misma, así como entiende David Lynch su cine, ¿no? Como una obra artística, parecido a una obra de Rothko, pero con personas y en movimiento, ¿no? Pero está hablando de lo mismo. Desde mi punto de vista, y esto no lo ha dicho David Lynch en ningún sitio, ¿no? Porque no da este tipo de explicaciones, Terciopelo Azul, una de sus mayores películas, es un homenaje a Mark Rothko. Y eso me parece impresionante. Hubo una época que mis primeras investigaciones fueron sobre cine y arquitectura. Y hubo una época que yo no encontré mucha bibliografía sobre David Lynch, ahora hay muchísimo más, y hubo una época que yo pensaba que era la persona que más sabía de David Lynch del mundo. Porque estaba escribiendo cosas que no veía veía cosas y analizaba cosas que no estaba analizando nadie. Después, con el tiempo, había investigadores que han investigado sobre David Lynch y más o menos me dan aproximadamente la razón con varias cuestiones, ¿no? Pero a mí Terciopelo Azul es un homenaje al suicidio de Mark Rothko y a la Houston Child, de alguna manera. Bueno, porque siempre la vibración, ¿no? La vibración entre el rojo y el azul, ¿no? Siempre juega con las vibraciones. Sí, pero ese sí, efectivamente. Sí, porque para él es este símbolo de la vida y el terciopelo, los telones son rojos. Y él fuerza azul para este simbolismo de colores que está utilizando para su idea lírica y poética sobre los colores y los materiales aquí, ¿no? Para que yo aprendo mucho. La forma de entender los materiales en David Lynch, que es un arquitecto increíble, del diseño de muebles también. En Carretera Perdida, la película Carretera Perdida, la casa que aparece y que da mucho miedo, es su casa. Y los muebles que hay para casa son muebles diseñados por él. Y él tiene esta cualidad de tema de la sensibilidad con los materiales, las texturas, que lo utiliza mucho en su cine. Y es una cosa que yo utilizo mucho para entender la forma de aproximarnos al material arquitectónico, ¿vale? Porque a través de la sensibilidad de David Lynch, yo todavía de David Lynch he aprendido mucho sobre la sensibilidad de los materiales. Sí, no lo sé, si tú pones Carretera Perdida, se ve la casa en la película, no sé si esa es, no lo llego a ver, pero sí, esa es. Y en el interior de la casa hay una serie de pasillos, una serie de escenas que dan mucho miedo. Las escenas más terroríficas de David Lynch, de la filmografía de David Lynch, es en su propia casa, en esa película, ¿no? Esa película, Carretera Perdida, es impresionante, es de las mejores películas, o la que más impresionado que yo haya visto. O sea, yo viéndola, absolutamente impresionado, ¿no? La primera vez que vi las películas de David Lynch, y esta es una de las primeras que vi, me quedé absolutamente impresionado, ¿no? Y el tema de la arquitectura en Lynch es muy interesante, cómo lo utiliza y cómo suelta las estructuras del cine. Muchas de las cosas que hace David Lynch, que hace que no entiendan sus películas, es porque cambia la estructura de la mentalidad que tenemos para ver el cine. Lo cual me aprende mucho de estructura de arquitectura, porque tenemos asadas muchas cuestiones muy esenciales de lo que es la arquitectura, igual que lo tenemos con el cine. Y David Lynch cambia ciertos conceptos básicos del cine y hace que no entendamos nada, pero sus películas son como un puzzle que lo ha desmontado, pero lo que lo hace haciendo es cambiar la estructura
del subconsciente general que tenemos sobre el cine. Bueno, es un autor con el que yo puedo tirar 5 horas hablando y no he empezado. David Lynch. La primera, edificio moderno, posmoderno. Aquí respondo a la 2, a la 4, a la 5 y a la 7. ¿Okay? Edificio moderno, posmoderno, corporativo y de mi ciudad, que es Granada. Y hay que hablar de un edificio, yo creo que está bien también por el tema de la arquitectura en tu... O sea, que vamos un poco a la arquitectura, que es la Caja General de Granada, de Alberto Campomeza, y el Museo de Andalucía. Son 2 edificios que realmente son un hito en la ciudad de Granada. Alberto Campomeza es un arquitecto increíble, muchas veces denostado por parte de arquitectos contemporáneos españoles, por su carácter más hacia la arquitectura moderna del siglo XX, no este lenguaje tan contemporáneo. Pero es un edificio con la creación, bueno, si lo estás viendo, si no lo conoces, los dos, la Caja General del Museo de Andalucía, son un par de edificios hechos por él, son de los más impresionantes que ha hecho él y son de unas cualidades increíbles. Tiene el edificio de la General la cualidad que tiene las columnas, 4 columnas centrales, que él se empeñó en que tuviese la dimensión entre ellas de la Catedral de Granada. Sí. Es como una obra abstracta, es impresionante. Y luego tiene este tema que es casi como una catedral. Esas columnas que se ven centrales tienen la dimensión entre ellas de la Catedral de Granada, de columnas de la Catedral de Granada. Y aunque no sea la voluntad de Alberto Campomeza, me hace gracia, me interesa leerle que haya proyectado una catedral para un banco, ¿no? Es decir, como si fueran los nuevos edificios religiosos del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que no se hacen catedrales como las de antes, se hacen bancos, como se hacían las iglesias antes, ¿no? Y es el Museo de Andalucía, que son 2 edificios juntos, y es radical, un edificio de una radicalidad impresionante, un gran muro, que lo ves en todos los lugares de la ciudad, que contiene una serie de edificios de biblioteca y un gran mirador superior que es un restaurante y un patio valado que recuerda un poco al Palacio Carlos V, en un edificio de la Alhambra de Granada. Y sí, son de radicalidad impresionante y ya te digo, muchas veces por los más modernitos de Granada, muchas veces denostados, pero son una joya de la arquitectura que tenemos la suerte de tener en Granada. Con 2 columnas impresionantes. No sí, en dibujo. No, claro. Y yo me acuerdo de pequeño, cuando todavía no estaba estudiando arquitectura, adolescente, me acuerdo de ir por la autovía en Granada para ir, yo qué sé, pues con mis padres y ver la obra, verla al atardecer, esas columnas, lo primero que levantaron fueron las columnas, y por autovía y decir, ¿qué están haciendo allí? Y no saber nada de arquitectura y estar impresionado con lo que estaban haciendo, ¿no? Con esa enorme piezas y ir por la autovía y ver a lo lejos las obras que están levantando con esas columnas, ¿no? Sí, tiene que ver con su filosofía de arquitectura, además, con la que prácticamente ha desarrollado los elementos más potentes de su teoría de arquitectura, de Alberto Campos, una filosofía muy básica, pero muy necesaria. Sus textos hay que estar en la cama de todo arquitecto y son 2 joyas de la arquitectura, la verdad. Sí, lo que te decía. Hay unos años de diferencia. Además, el promotor fue el mismo porque era este banco que hizo el banco y hizo después este museo. Que además esto del banco me hace mucha gracia, porque por lo que lo critica es porque es un banco, ¿no? Un edificio bancario. Pero originalmente era la Caja General, que era una caja de ahorro de aquí de Granada, pero eso ya con la crisis financiera pasó de unos, yo no sé ni qué banco es el que es propietario ahora, pero hubo una época que yo coincidí con Alberto Campos y yo había leído en las noticias que el banco que es propietario de la caja iba a desaparecer, que está en disolución, ¿no? Y a mí me pareció súper bonito que realmente desapareciera el banco, estaba en ruinas ese edificio. En ruinas no, que se quedara abandonado. No sé, que quedan árboles dentro y ¿no? Esta cosa como de 12 monos en el interior de la sede bancaria. Lo comenté a Alberto Campos y no le hizo ninguna gracia, ¿no? Se enfadó por la idea de que se quedase abandonado, pero a mí me parecía que sería lo mejor, ese edificio destructible, abandonado,
como con animales dentro, ¿no? Y árboles creciendo en su interior y tal, me parecía una imagen súper bonita, ¿no? De estos edificios, si en un futuro se avanzasen, ¿no? Serían igual de bonitos, ¿no? Pero a él no le gustó, él quería que el mantenimiento fuera impecable. Pero la idea de este edificio abandonados es muy bonita también. Creo que es el corte. Sí. Perfecto. Ese patio interior, ese teatro interior es la joya de ese proyecto y es en el que, bueno, un tema con luz y tal, con unos muros se me olvida de mármol, bueno, que es un mármol translúcido, ¿no? Si ves en su interior, tiene una fachada interior de mármol translúcido, ahí es el travertino, ahora me ha venido, ¿no? Eso es travertino, y es un mármol, es piedra, lo suficientemente fina para que pase la luz a través de ella. Es acojonante. Bueno, Y bueno, ahora sí. me queda una para terminar, que es 100, fanático de... Y es una cosa, soy fanático de la NBA y tengo a mi mujer loca con ese tema porque soy un loco de la NBA, me interesa muchísimo, me fascina el mundo, es como un mundo perfecto que han construido. No sé si a ti te gusta o te interesa. Sí, sí. ¿No te interesa mucho? ¿El básquet? No. No tenés el básquet. No, Argentina es potencia en básquet. Hay mucha cultura de básquet en Argentina. Pero bueno, también de Sí, fútbol tampoco te interesará, ¿no? No, pues la idea es como una especie de sociedad, de estructura perfecta que han montado en torno a un negocio, evidentemente, pero montado de una forma que además es súper bonito porque está todo diseñado para que los débiles puedan volver a ser fuertes, ¿no? Es decir, tiene todo un sistema de elección de jugadores estrella, de sueldos, de salario, en el que todo es transparente, todo el mundo sabe lo que hay todo el mundo, para empezar. Hay topes para todo. Y no hay como equipos que ascienden y descienden, es un grupo que busca que es de todo ese grupo, ¿no? Y entonces los equipos peores tienen mejores selecciones de jugadores, entonces siempre están mejor, y es como una especie de sociedad perfecta, yo diría que casi comunista, ¿no? Como una especie de sociedad diseñada para que los de abajo puedan subir hacia arriba y tal, lo cual entra en condición con la sociedad capitalista americana y me parece muy bonito. Lo más perfecto que tiene es esta NBA, que es una empresa que hace millones hipercompetitiva con los mejores del mundo, en contra de lo que suele decirse muchas veces, que tiene que ser liberal y que tiene que favorecerse solo que los mejores vayan adelante y dejar atrás a los débiles. Ellos saben que su fuerza es que los dos sean también fuertes. Y entonces tienen un sistema de alimentación y de equilibrio entre diferentes jugadores y diferentes equipos, que cuando lo conoces es maravilloso. Es un sistema, una maquinaria perfecta. También se aprende mucho de arquitectura y de estructuras a través de la NBA. Por tu petición, encantado. Y si no se escucha bien, pues nada, otra vez hablaremos más tranquilamente.